Buenas tardes, amigos. El motivo de la reunión es lo que dice Vicente. Estamos yendo por todos los puertos para hacer estas reuniones para convencer a la gente de que vaya a la manifestación. Porque la manifestación no la estamos jugando. Le estamos poniendo un órdago a fuerzas muy poderosas, del dinero, del gobierno, de la burocracia y de todo el mundo. Vamos a hacer una rueda de prensa el lunes. En esa rueda de prensa vamos a explicar que haremos la manifestación, que no estamos de acuerdo, que no queremos y tal, y no podemos ser 7 ni 70, ¿no? Tenemos que ser allí mucha gente, porque ellos tienen que ver que efectivamente esto es serio y esto es contundente. El otro día estaba yo poniendo en otro puerto un ejemplo de que no sé si vosotros os acordáis de octubre del 2005, cuando se hizo el bloqueo de puertos, que se hizo una asamblea de toda la Comunidad Valenciana en Gandía, porque es el centro, un sábado, y ahí se estaba discutiendo si se bloqueaban los puertos o no, era el tema del combustible. Y cada uno dijo lo que pensaba, y yo también dije lo que pensaba. Y lo que pensaba yo era que, yo dije, bueno, si queréis bloquear los puertos, hacerlo, pero puede haber consecuencias en sanciones y puede también haber consecuencias en responsabilidad civil por los navieros que no pueden salir ni entrar. Y no se acordó bloquear los puertos. Nos fuimos de allí, nos hicimos una paella y no se acordó bloquear los puertos. Eso fue el sábado. Y el lunes por la mañana pues salís al mar y empieza la radio a funcionar diciendo que si han salido en Tarragona, que si qué hacemos, que si vamos, que si no vamos, vamos. Y allá que se fue todo el mundo sin que se hubiera acordado, digamos, que con el orden preciso, ¿no? Y bajo la fórmula. Pues esto que estamos haciendo aquí ahora, sabéis que se ha constituido en el mes de mayo la Interfederativa de la Comunidad Valenciana, son las 3 cofradías, las 3 federaciones. Lo que estamos intentando es hacer algo que sí que esté estructurado, que sí que esté bien organizado, no solamente la manifestación, sino todo lo que se está haciendo, que es mucho, en papeleo y en cosas de estas. Y sobre todo, pues en cuanto al tema de la manifestación, efectivamente la Interfederativa sí que acordó convocar la manifestación, y ahora lo que tenemos que hacer es organizarla lo mejor posible, pues nada, para que funcione, para que haya mucha gente y tal. Voy a explicar un poco por encima el expediente en qué consiste y cuáles son los inconvenientes de lo que nos quieren hacer, que yo creo que puede ser ya definitivo, porque no es ninguna noticia que nos quitan espacio de pescar con las piscifactorías, con el cable submarino eléctrico, con el cable telefónico. Las desaladoras también dan problemas, en fin, el tubo, todo eso, ya lo sabéis. Y esto yo creo que ahora puede ser la definitiva. Bueno, esto es un expediente que se inició en el 2010 mediante una petición hecha antes, resuelta en el 2010, en diciembre, que hizo una empresa escocesa que se dedica al petróleo a través de 2 filiales que tienen en España, que se llaman Med Oil y Capricorn Spain, y se publicaron 2 reales decretos en el 2010, autorizándole la investigación de hidrocarburos. Pero este es un expediente que se desenvuelve progresivamente en el tiempo. Esto no es un expediente que tiene un principio y un fin. Primero se autoriza eso, que ya se dio en esa época, y después se tiene que autorizar los actos concretos de cómo se va a hacer esa investigación de hidrocarburos, que no es una investigación para ver si hay petróleo, ya lo saben, porque se han hecho otras investigaciones en otros momentos. Es un expediente para, o sea, es una autorización la que se tiene que dar ahora a continuación, que es lo que se está tramitando en este momento, para autorizar, si procede, los actos concretos de investigación. Esos actos concretos de investigación, ahora explico en qué consisten, pero son básicamente lo que llaman la prospección sísmica 3D, que es que van barriendo el mar con un cañonazo pulsante cada 10 segundos de un sonido muy potente. Después de eso, si se autoriza y ellos consiguen hacer su investigación y su modelado 3D, que es la finalidad de eso, es un modelo en 3 dimensiones del lecho marino y de los sustratos inferiores, se autorizaría también, si procede, y también previo expediente, una perforación experimental, y después ya la industria, que podrían pasar, la industria extractiva de petróleo, 5 años como mínimo, según estiman los expertos, desde que se hace la perforación experimental. Lo que están haciendo ahora y lo que nos está preocupando ahora se llama prospección sísmica 3D. Sísmico no quiere decir que vayan a causar un terremoto como Castor, no sé por qué se llama así,
pero se llama así. Y consiste en que cogen un barco y lanzan con un cañón de sonido un ruido que, como he dicho, se sube y baja cada 10 segundos, son 259 decibelios, que es un ruido potentísimo, de muy baja frecuencia. Eso es como si fuera una ecosonda cualificada, va al fondo, rebota, lo recogen unos micrófonos y con eso ellos hacen su modelado en 3D y tal. Y entonces está públicamente reconocido que eso tiene problemas para el pescado porque les revienta la vejiga natatoria a los peces y los mata. Es muy peligroso para los cetáceos, a nosotros no es ahora mismo nuestro problema, aunque es un problema en general, los cetáceos, claro, porque es medio ambiente, pero en los peces esto es el efecto estándar y digamos que si la onda no les pilla tan cerca como para matarlos, pues puede causarles enfermedades, puede causarles lesiones, son lo que llaman los efectos subletales, y sobre todo pueden provocar una reacción muy elemental, que es la reacción de huida, que es lo que haría todo el mundo ante un sonido así tan molesto. Nosotros también nos marcharíamos, pero el pescado puede coger y marcharse. Aquí ellos han presentado un estudio de impacto ambiental bastante flojo. Bueno, van a trabajar yendo para el canal. Han cogido 4 rectángulos de 78.000 hectáreas cada uno. Hay mucho terreno. Y van a trabajar ahí delante. Esto pilla todo el Golfo de Valencia, pilla toda la Comunidad Valenciana. Y lo que han hecho ellos ha sido un estudio que es bastante flojo, en el cual están intentando convencer a todo el mundo, convencer, en este caso al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que dictar la declaración de impacto ambiental, de que esto no es un problema para el sector pesquero ni para los peces. Y para eso se han basado en unos estudios que se supone que están por ahí, unos son experimentales, los otros son empíricos, pero bueno, estudios científicos. Y se ha descubierto, curiosamente, que muchos de esos estudios científicos que ellos citan, pues cuando se refieren a una página web donde están publicados no existe esa página web, se ha roto el vínculo o ha caducado o no se puede encontrar y han quedado, yo creo que hay un poco estas personas en tela de juicio en cuanto a su rigor científico. Básicamente, el problema que yo veo después de haber leído el estudio de impacto ambiental y todas otras cosas, pues es que ni ellos mismos saben lo que va a pasar, precisamente a cuenta de los pocos estudios que hay. Entonces hay una gran incertidumbre sobre cuáles van a ser las consecuencias de esta actividad de la prospección sísmica. Entonces nosotros, que hemos hecho de todo aquí, nos hemos reunido con ellos varias veces. Y en las reuniones les hemos hecho 2 preguntas clave que nos importaban mucho, que no nos han contestado. Una pregunta es, ¿a qué distancia se disipa el sonido? Y la otra pregunta es, ¿qué pasó en otras experiencias prácticas que ellos han tenido? Ellos han estado haciendo estas cosas en otros mares y en otras partes. Y en el estudio de impacto ambiental, digamos que sacan pecho diciendo, vale, hemos trabajado en Noruega, hemos trabajado en Reino Unido, en Canadá, en Groenlandia, tenemos mucha experiencia, etc. Y de una forma muy paradójica, pues en vez de explicarnos cuál ha sido el resultado práctico y concreto en las pesquerías y en la actividad de los pescadores, las lonjas, ¿no?, esas actividades concretas que han hecho, pues lo que nos hacen es ponernos unos estudios teóricos. Los estudios teóricos, dice el Instituto Español de Oceanografía, que muchos de esos estudios teóricos que dicen que aquí no pasa nada, son estudios que los ha financiado también la propia industria petrolera. Lo que hemos dicho en las alegaciones, hemos dicho muchas cosas, hemos presentado 13 folios de alegaciones. Pero una de las cosas que hemos dicho es que si esto, en vez de ser un estudio de impacto ambiental, fuera un estudio de impacto sobre el pavimento de uno que se tira de un 5.º piso, pues habría 2 formas de valorar qué es lo que le puede pasar a una persona que se tira de un 5.º piso. Una forma es acudir a la experiencia cotidiana, a la estadística y a las comprobaciones, a las urgencias de los hospitales, y eso nos dice que cuando te tiras de un 5.º piso te haces una torcilla y te matas. Y la otra forma sería, para determinar qué puede pasar en esa situación, el hacer un estudio muy complicado de la gravedad terrestre,
de la velocidad de caída de los cuerpos, del sentido del viento, de la velocidad del viento, de la densidad del aire, de la salinidad del qué sé yo, para poder llegar a las conclusiones que le dé la gana al que hace el estudio. Bueno, esta comparación la hemos puesto en las alegaciones, porque teniendo, como tienen, esa grandísima experiencia en otros mares, pues lo que tenían que haber hecho es contarnos lo que ha pasado en esos mares. Y en vez de eso nos vienen con esos estudios que son más que dudosos, ¿no? Entonces, cuando estábamos reunidos con ellos, por ejemplo, en el mes de julio nos hicieron una exhibición, nos pusieron un PowerPoint que era muy aburrido de escuchar porque era una presentación corporativa de la empresa. Les preguntamos, después que nos dijeron, hemos trabajado en Noruega y no ha pasado nada. Entonces les dijimos, bueno, pero ¿cómo fue lo de Noruega? O sea, un poco más con detalle, ¿no? ¿Cómo fue lo de Noruega en el sentido de que, por ejemplo, cuánto tiempo hubo problemas con las pesquerías porque había menos pescado? ¿Cuánto tiempo tardaron los bancos de pesca en recuperarse? ¿Cuánto tiempo tardaron las lonjas pesqueras en normalizarse? Y entonces nos dijeron directamente que no lo sabían. O sea, allí habían mandado a un equipo, que era el equipo de la filial española, a que nos leyera un guión y nos contara unas cosas, pensando que éramos no tontos, tontos no, pero medio tontos sí. Y entonces a esto ellos no sabían responder. Y como no sabían responder, nosotros fuimos a comunicarnos con las asociaciones de pesquería de Noruega directamente y nos dijeron que sí, que lógicamente pues había habido problemas, ¿no? Con algunas especies como la caballa que habían desaparecido y todavía no habían vuelto y no se les reconocía. Y una cosa que nos decía en esa carta es: ustedes tienen que cuidar mucho este tema porque la actividad pesquera es una actividad para siempre. Pero la industria petrolera es una industria que tiene un plazo de final, ¿no? Dura 30 años, 40 años, hasta 60 años. Cuando se acaban las reservas que hay ahí abajo, pues se terminó y ya no hay más trabajo, ya no hay más paro, etc. Aparte de que si por casualidad alguien está pensando de que puede haber una transferencia de puestos de trabajo de la pesca, que no creo que sea el caso, pero bueno, a las plataformas, pues ayer decía Miguel Rodilla en Gandía, profesor de la Universidad de Valencia, que no, porque el trabajo en una plataforma es un trabajo muy especializado y no va a haber ninguna absorción de mano de obra y tal. Otra cosa que les preguntábamos, que tampoco nos sabían contestar, es una pregunta creo que interesante: ¿a qué distancia se disipa el sonido? Porque es un sonido fortísimo que va viajando por el mar y claro, ellos pueden haber cerrado esas cuadrículas de 78.000 hectáreas cada una y jurar que no van a salir de esas cuadrículas, pero a nosotros nos da igual, porque el sonido sí que puede ser que salga de esas cuadrículas. Y tampoco lo sabían, y si lo sabían no nos contestaron, porque nos decían que no, fíjate, porque como va muy vertical y rebota y luego vuelve. Tú fíjate, ayer Miguel Rodilla, que este sí que sabe, no es como yo, porque es biólogo marino, decía que en la fuente 259 decibelios allá arriba, debajo de la popa del barco, se transforman cuando llegan a los 1000 metros de fondo, que es 800, 900, 1000 metros donde van a trabajar, o sea, son 259 decibelios abajo. O sea, ese sonido a esa distancia, él sabrá por qué lo dice, supongo que en fin, es riguroso, no se disipa. Tenemos ese cañonazo arriba y tenemos ese cañonazo abajo. Sin embargo, estos dicen en su estudio que esos 259 decibelios es lo que hay a 1 metro del foco emisor. Bueno, pues parece ser que a 1 metro y a 1000 metros también, lo mismo, exactamente igual. Entonces, resulta que ha hecho un estudio, ha hecho un informe el Instituto Español de Oceanografía, que sabéis que siempre nos aprieta las clavijas, pero en este caso aquí pues nos puede ayudar. Y ellos consideran que ese sonido se puede disipar a una distancia de 18 millas náuticas, que son 36 kilómetros. Con lo cual, ellos han dibujado unas cuadrículas en el mar, han cogido los puntos del ICE, los puntos de la información del ICE, donde se supone que están los barcos, y establecen un solapamiento, pero muy justo, ¿no? Por los bordes,
de esos rectángulos, aquí por el borde más bien del sur, claro, y dicen que no hay mucha interferencia con la actividad pesquera. Pero claro, no han tenido en cuenta, primero, que muchos pues no apretáis el like porque no os da la gana de apretarlo, y luego pues que el sonido sale de esas cuadrículas. Y esto se lo tienen, pues eso, muy callado y porque no les interesa. El IEO les ha metido mucha caña en ese informe y, por ejemplo, pues una de las cosas que dice es que sí que es cierto que hay pocos estudios sobre mortalidad, mejor dicho, pocos datos sobre mortalidad masiva, pero no es porque no haya mortalidad masiva, sino porque se han hecho realmente pocos estudios. Y otra cosa que dice es que el pescado, aunque no lo maten, posiblemente los efectos más importantes son esos que llaman subletales, que son problemas de lesiones físicas y problemas de reacciones típicas del estrés y de huida, ¿no? Y también problemas de la maduración y del buen fin de las huevas y de la larva de los peces. Y de esto ellos en su estudio hablan poco o nada. El IEO cita también un estudio experimental de los pocos que hay fiables que se hizo lejos, pero nos puede servir como referencia, en el mar de Barents, que me parece que está por Alaska o por ahí. Entonces, era un estudio de las capturas, incluyendo arrastre, no sé si arrastre pelágico o qué, pero bueno, arrastre. 7 días antes de los cañonazos, 5 días durante los cañonazos y 5 días después de los cañonazos. Y se determinaron unos bajones. En la pesca de arrastre cita un descenso de un 78% de las capturas. Y dice que después del 5.º día que habían cesado los ruidos, la pesca no se había recuperado. Y eso es un estudio que sí, que cita el IEO. Claro, el IEO concluye diciendo que no se puede tomar una decisión tan cruda como esta en base a unos estudios que prácticamente son hipótesis, ¿no? Que son embrionarios. Entonces, ahora mismo tenemos ese problema. Ellos quieren hacer el trabajito a partir del mes de octubre hasta febrero. Y el trabajo nuestro consiste en intentar impedirlo con la manifestación y con todo lo que surja, que hemos hecho. Como ha dicho Vicente, pues hemos impugnado los reales decretos en el Tribunal Supremo, hemos escrito un montón, hemos pedido la nulidad de los permisos, porque desde que dan los permisos en el 2010 hasta que realizan las pruebas estas no pueden pasar más de 2 años, han pasado 4 años, eso lo hemos pedido por escrito, lo pedimos antes de Navidad. Bueno, sobre todo una medida que yo creo que puede funcionar muy bien, que la activamos la semana pasada, es que hemos hecho una queja al Parlamento Europeo a la Comisión de Peticiones. Yo esto ya lo he hecho antes bastantes veces, lo hice, algunos pocos lo sabréis, con la ley de costas y funcionó estupendamente. Y entonces hemos hecho una queja que no es suficiente, claro, con quejarte. La cosa no es decir, pues ahora verás tú, porque voy al Parlamento Europeo y te vas a enterar. No, tienes que tener razón. Entonces la razón que nosotros hemos expuesto no es una valoración de si van a matar más pescado o no, es que es un tema muy objetivo, porque el Tratado Constitutivo de la Unión Europea dice que la competencia en la conservación de los recursos biológicos marinos es exclusiva de la Unión Europea. Es exclusiva, no es compartida, es exclusiva. Entonces, estos si están decidiendo aquí en su estudio de impacto ambiental qué va a pasar con la fauna marina, están vulnerando competencias de la Unión Europea. Es una cosa muy sencilla. Y lo que hemos hecho ha sido pedirle al Parlamento Europeo que a ver si les da la gana de decirle al Gobierno de España que esto lo pare, porque esto se tiene que decidir allí. No quiere decir que luego allí decidan de otra forma, porque los lobbies allí también funcionan muy bien. Pero de momento se para y si se para, pues podremos reorganizarnos mejor y todo esto. Entonces, esas alegaciones las están presentando otros también, porque yo las he puesto en el blog y hay muchos ciudadanos que las están presentando. Pero una de las cosas que está pasando aquí es que nosotros en el sector pesquero hemos empezado esta lucha en solitario. La empezamos pues antes del verano. El 17 de junio fue cuando empezamos a presentar escritos pidiendo que nos dejaran ver el expediente. Pero las noticias que se iban produciendo sobre prospecciones sísmicas han hecho que haya mucha gente que esté descontenta y que no quiera, en concreto en Ibiza. Entonces, ahí en Ibiza han nacido una serie de plataformas ciudadanas que ahora, pues bueno, estamos haciendo alguna pequeña colaboración con ellos, están recogiendo
firmas para unas alegaciones tipo que ha hecho el Consejo Insular de Ibiza y la están presentando en el impacto ambiental. Entonces el otro día me llamaron y me dijeron que qué más se podía hacer y que qué otras cosas se podían hacer. Y entonces yo dije, bueno, pues lo que se puede hacer es que si queréis, esta queja al Parlamento Europeo la podéis presentar también, porque de esa forma el Parlamento Europeo llamará la atención, la cosa, políticamente. Jurídicamente no significa nada. Que haya 1 millón de alegaciones con el mismo contenido, da igual, es suficiente que haya una. Pero esto socialmente y políticamente, pues yo creo que sí que puede hacer que el Parlamento Europeo se lo tome más en serio. Y entonces una de las cosas que estamos proponiendo, y ya se está haciendo en Cofradía de Castellón, es que ese modelo de alegaciones, de queja al Parlamento Europeo, aparte de que lo hemos presentado como comisión interfederativa, que cada uno de los asociados de la cofradía lo firme también. Y lo que hemos organizado es un sistema que consiste en que los secretarios de las cofradías recopilan todas esas quejas debidamente cumplimentadas y firmadas, y cuando estén todas se las mandan a la Federación Nacional, y la Federación Nacional las presenta en la sede del Parlamento Europeo, que hay en el Paseo de la Castellana de Madrid, y así no tenemos que pagar 3,5 € por certificado de correo por cada uno, que no le apetece a nadie, ¿no? Porque al final empieza a sumar y digo yo que bueno, es un ahorro. Entonces, eso lo estamos haciendo. Yo creo que eso podía tener la virtud de parar un poco, de sacar el expediente de la cadena de montaje en la que está ahora, porque estoy convencido de que se podría dictar la resolución de impacto ambiental en la primavera y de que se van a esperar al mes de agosto, cuando están los juzgados cerrados y los abogados de vacaciones, para aprobar el Ministerio de Industria la actividad, y luego ya como quieren empezar en octubre, pues aunque pongamos un recurso contencioso administrativo a principios de septiembre, no da tiempo ni que se admita a trámite, y si conseguimos que Europa, claro que tenemos el inconveniente de las elecciones europeas, que eso va a ser un broncazo, ya verás que nos va a dar el follón. Eso es el 25 de mayo. Y se va a cruzar porque son las fechas clave, son las fechas clave. Pero bueno, si tenemos la suerte de que la Unión Europea les llama la atención y le dice, mire, usted esto no lo puede hacer así, mándenos el expediente, lo sacaremos de la cadena de montaje y eso ya será algo. Luego hay que tener en cuenta hacia dónde vamos, y con esto termino. Hacia dónde vamos. Porque lo de la prospección sísmica es un aperitivo. El problema viene cuando se instala la industria petrolífera. Todo esto que voy a decir es que se lo he oído a Miguel Rodilla, no es que yo lo sepa ni que lo haya estudiado, pero él sí. Cogen y se ponen a perforar. Hará una perforación experimental. En esa perforación van a bajar kilómetros y van a ir a los primeros estratos de la formación de la Tierra en el Carbonífero y más abajo, en busca de los embolsamientos de petróleo. Y entonces van a encontrar una serie de materiales históricos, geológicos, en esos estratos, y embolsamientos de agua. Pero no es el agua que conocemos, no es el agua que bebemos ni el agua del mar, es un agua geológica, ácida, con muchos metales pesados y posiblemente con metales radiactivos también, con isótopos radiactivos, sin más, así de simple. Y entonces esa agua la van a chupar, cuando chupen petróleo, chuparán ese agua, y ese agua, aunque en teoría se depura, según su experiencia, y yo me lo creo, pues no se depura porque los poderes públicos no tienen ahí una exigencia clara y unos controles, ¿no? Él decía ayer, no sé si es como referente o porque son los precios, que es $3 por 1 metro cúbico de agua. Bueno, en resumidas cuentas, que no la depuran. Y como no la depuran, va a ir al mar. Va a ir al mar, vamos a tener la contaminación servida y asegurada. Es decir, no va a hacer falta que haya un accidente como el del Golfo de México para que cojamos pescado contaminado. Esto lo tenéis que saber. Forma parte del sistema. Podemos empezar a coger pescado que tenga sabor a hidrocarburos, que esté contaminado por hidrocarburos que son cancerígenos. Podemos empezar a tener tasas superiores
de cáncer y de cosas de estas en las costas. Podemos empezar a recoger pescado con isótopos de uranio, por ejemplo, y esto es una realidad, esto no es una posibilidad, es que vamos hacia esto, con lo cual, o sea, el problema es realmente gordo, no es ninguna broma, esto no es el tubo del gas ni el cable eléctrico, esto puede ser pues una catástrofe. Y entonces ya está, estamos haciendo esto porque ha habido gente aquí, en concreto el Manuel Albiol, el secretario de la Federación de Castellón, que se han dado cuenta de que tenemos una responsabilidad histórica y que dentro de 20 años nos pueden preguntar ¿y vosotros qué hicisteis cuando teníais la oportunidad de decir no y de oponeros y tal? Y entonces estamos haciendo de todo, pero digamos que para escribir un recurso ya me encargo yo hago el recurso y organizo las cosas, las firmas, todo eso lo hago yo, pero para estar en la calle hace falta que estéis todos y hace falta que se lo digáis a los vecinos, a los amigos, a la familia, porque si en vez de poner un autobús se ponen 2 o se ponen 100, pues mejor. Y ellos tienen que ver que ahí hay gente. Y luego tenemos la buena fortuna de que habiendo empezado en solitario, resulta que han empezado a convocar también manifestaciones para el mismo día 22 en las islas, en Baleares, y va a haber una manifestación en cada isla, lo cual está muy bien y estupendo. Pero es que me enteré la otra noche de que en Fuerteventura también lo van a hacer, el día 22, que ahí también hay prospecciones. Y entonces, bueno, dentro de la dificultad que tiene el tema y de lo casi imposible que es el hacerle frente a estos lobbies económicos y al gobierno, pues a lo mejor resulta que con un poco de aquí, otro poco de allí, lo conseguimos y ya está, y nos dejan seguir trabajando en paz. Pero todo el mundo tiene que estar, todo el mundo tiene que colaborar y ir a la manifestación, contarlo en los bares, en el almuerzo, que la cosa es gorda. O sea, no esperemos a que estén ahí las torres y el pescado negro de petróleo y todo eso. Bueno, esa es básicamente la cuestión. Y si tenéis alguna duda y la queréis consultar y yo la sé responder, la respondo. I bueno, si voleu fer alguna pregunta, la feu. Ara arribeu a hora. Bueno, pues si no hi ha preguntes que fer, sí que vos demanaria... bueno, demana no, és en el bé de tots, no és que jo tinc el meu negoci també, com el tenim tots ahir, o el nostre treball ahir, encara que jo no treballo allà, jo he de treballar el meu, però que col·laborem tots i omplim l'autobús. L'autobús són 55 persones, però almenys un autobús han d'omplir. Feu cada un el que ha dit Pepe mateixa, els companyeros i tot, feu-vos perquè vinguin. Gemma ara agarrarà nota dels que ja estan així presents que vulguin vindre i que s'apunten per vindre. Això és el que hi ha. I crec que Vicent vol... ¿Has demandado la palabra, Vicente? Sí, quería preguntarle al señor Ortega. Señor Ortega, usted ha dicho que es un proyecto del 2010. Ahí tiene que tener dinero ya gastado para llevar adelante. Y segundo, también le he oído decir que sí que hay petróleo. Va a ser duro eso de parar. Es un proyecto del 2010 en el que hay mucho dinero por el medio. La prospección sísmica tiene un presupuesto de 24 millones de euros, solo la prospección sísmica. El petróleo lo hay, el petróleo saben que lo hay, el petróleo hace 20 años que saben que lo hay, pero está está muy profundo, o sea, el lecho marino, no ya el embolsamiento de petróleo, sino la columna de agua, es una columna de agua que se las trae, ¿no? Estamos hablando de casi 1000 metros. Entonces, ese petróleo, como está en aguas tan profundas, el sitio donde hay que pinchar, pues hasta ahora es que no era rentable sacar ese petróleo. Y por eso es por lo que no ha ido por ese petróleo. Con el precio que tiene hoy el crudo, eso sí que se ha vuelto rentable y van a ir a cogerlo. Y por cierto, aprovecho la ocasión para aclarar una cosa por si acaso puede haber algún malentendido. Porque hay gente que a lo mejor podría pensar, no aquí, sino fuera de aquí, que qué insolidarios son. Que si es bueno para España que haya petróleo, que por los intereses sectoriales de los pescadores que no se coja eso. He hecho un evento en Facebook. Es importante que se sepa
que aunque vayamos a coger petróleo ahí, o vayan a coger petróleo ellos, eso no se traduce en que al día siguiente vayamos ahí al poste y tengamos el combustible más barato. Vamos a tener el combustible al mismo precio, ¿eh? Ellos solamente se comprometen a suministrar a España. Ellos dicen que producimos 7.000 barriles al día y consumimos 1,5 millones. Lo utilizan como argumento, pero claro, si en vez de producir 7.000 producimos 14.000, pues tampoco vamos a salir de un problema de autoabastecimiento. Y entonces que no haya ningún malentendido, porque la gente no piense, porque a lo mejor podría ser muy interesante. Es decir, si realmente ese petróleo que es nuestro, lo pudiéramos tratar como nuestro y distribuir como nuestro al precio que nosotros quisiéramos, a lo mejor podría ser una buena cosa para la economía del país, porque bajarían los costos de producción de las empresas que necesitan energía, y a lo mejor pues eso podría ser un impulso para la economía, adelante, para el empleo y todo eso. Bueno, eso no se va a producir, ¿eh? Entonces, ellos van a hacer un negocio. Es que aquí el balance final de esto y el cuadro final es que hay que saber verlo, ¿eh? Porque ese petróleo es de España, con permiso de Cataluña, petróleo de España, y entonces ellos le van a coger el petróleo de España y se lo van a vender a los españoles como si fuera suyo, a precio de mercado, igual que si fuera el petróleo de Arabia Saudí. Entonces lo que le va a quedar a España va a ser la contaminación, va a ser los isótopos radiactivos, va a ser la gamba roja carbonizada de tal, y ellos se van a quedar con el tal. Bueno, y luego, como anécdota, que tienen que pagar un canon por la explotación, pero ese canon en el Real Decreto de Hidrocarburos, yo no sé si está actualizado, pero ese canon es de 15 pesetas por hectárea. Y durante esto de la protección sísmica, el canon es de 1 peseta por hectárea. 1 peseta por hectárea, o sea que le vamos a hacer una fiesta que no veas con 1 peseta por hectárea. Vamos a hacer un pedazo de cena de la fuerza. Eso. Buenas tardes, amigos. El motivo de la reunión es lo que dice Vicente. Estamos yendo por todos los puertos para hacer estas reuniones para convencer a la gente de que vaya a la manifestación. Porque la manifestación no la estamos jugando. Le estamos poniendo un órdago a fuerzas muy poderosas, del dinero, del gobierno, de la burocracia y de todo el mundo. Vamos a hacer una rueda de prensa el lunes. Esa rueda de prensa vamos a explicar que haremos la manifestación, que no estamos de acuerdo, que no queremos y tal, y no podemos ser 7 ni 70, ¿no? Tenemos que ser allí mucha gente, porque ellos tienen que ver que efectivamente esto es serio y esto es contundente. El otro día estaba yo poniendo en otro puerto un ejemplo de que no sé si vosotros os acordáis de octubre del 2005, cuando se hizo el bloqueo de puertos, que se hizo una asamblea de toda la Comunidad Valenciana en Gandía, porque es el centro, un sábado, y ahí se estaba discutiendo si se bloqueaban los puertos o no, era el tema del combustible. Y cada uno dijo lo que pensaba, y yo también dije lo que pensaba. Y lo que pensaba yo era que, yo dije, bueno, si queréis bloquear los puertos, hacerlo, pero puede haber consecuencias en sanciones y puede también haber consecuencias en responsabilidad civil por los navieros que no pueden salir ni entrar. Y no se acordó bloquear los puertos. Nos fuimos de allí, nos hicimos una paella y no se acordó bloquear los puertos. Eso fue el sábado. Y el lunes por la mañana pues salís al mar y empieza la radio a funcionar diciendo que si han salido en Tarragona, que sí, que hacemos, que si vamos, que si no vamos, vamos. Y allá que se fue todo el mundo sin que se hubiera acordado, digamos, que con el orden preciso, ¿no? Y bajo la fórmula. Pues esto que estamos haciendo aquí ahora, sabéis que se ha constituido en el mes de mayo la interfederativa de la Comunidad Valenciana, son las 3 cofradías, las 3 federaciones. Lo que estamos intentando es hacer algo que sí que esté estructurado, que sí que esté bien organizado, no solamente la manifestación, sino todo lo que se está haciendo, que es mucho, en papeleo y lecho marino y de los sustratos inferiores. Se autorizaría también, si procede, y también previo expediente, una perforación experimental, y después ya la industria, que podrían pasar, la industria extractiva de petróleo, 5 años como mínimo, según estiman los expertos, desde
desde que se hace la perforación experimental. Lo que están haciendo ahora y lo que nos está preocupando ahora se llama prospección sísmica 3D. Sísmico no quiere decir que vayan a causar un terremoto como Castor, no sé por qué se llama así, pero se llama así. Y consiste en que cogen un barco y lanzan con un cañón de sonido un ruido que, como he dicho, se sube y baja cada 10 segundos, son 259 decibelios, que es un ruido potentísimo, de muy baja frecuencia. Eso es como si fuera una ecosonda cualificada, va al fondo, rebota, lo recogen unos micrófonos y con eso ellos hacen su modelado en 3D y tal. Y entonces, cosas de estas. Y sobre todo, pues en cuanto al tema de la manifestación, efectivamente la Interfederativa sí que acordó convocar la manifestación y ahora lo que tenemos que hacer es organizarla lo mejor posible, pues nada, para que funcione, para que haya mucha gente y tal. Voy a explicar un poco por encima el expediente en qué consiste y cuáles son los inconvenientes de lo que nos quieren hacer, que yo creo que puede ser ya definitivo, porque no es ninguna noticia que nos quitan espacio de pescar con las piscifactorías, con el cable submarino eléctrico, con el cable telefónico. Las desaladoras también dan problemas, en fin, el tubo, todo eso, ya lo sabéis. Y esto yo creo que ahora puede ser la definitiva. Bueno, esto es un expediente que se inició en el 2010 mediante una petición hecha antes, resuelta en el 2010, en diciembre, que hizo una empresa escocesa que se dedica al petróleo a través de dos filiales que tienen en España, que se llaman Med Oil y Capricorn Spain, y se publicaron dos reales decretos en el 2010 autorizándole la investigación de hidrocarburos. Pero este es un expediente que se desenvuelve progresivamente en el tiempo. Esto no es un expediente que tiene un principio y un fin. Primero se autoriza eso, que ya se dio en esa época, y después se tiene que autorizar los actos concretos de cómo se va a hacer esa investigación de hidrocarburos, que no es una investigación para ver si hay petróleo, ya lo saben, porque se han hecho otras investigaciones en otros momentos. Es un expediente para, o sea, es una autorización la que se tiene que dar ahora a continuación, que es lo que se está tramitando en este momento, para autorizar, si procede, los actos concretos de investigación. Esos actos concretos de investigación, ahora explico en qué consisten, pero son básicamente lo que llaman la prospección sísmica 3D, que es que van barriendo el mar con un cañonazo pulsante cada 10 segundos de un sonido muy potente. Después de eso, si se autoriza y ellos consiguen hacer su investigación y su modelado 3D, que es la finalidad de eso, es un modelo en 3 dimensiones